Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Estamos en esta hora en Tacho, por Radio Tacho TV para todo el país. Medio independiente, hablan mucho los medios independientes y pucha que cuesta a algunos hablar con los independientes, sobre todo a mis amigos de la lista del pueblo, que pucha que cuesta que quieran venir, están medios divos. Vamos a conversar ahí después con algunos, mucho rockstar hoy día en la constituyente. Lo vamos a conversar acá. Ignacia Gómez, presidenta del partido Ciudadanos. La otra vez casi me equivoco y me llegó el reto. Así que gracias por estar con nosotros en esta hora en Tacha, que de manera presencial. Muchas gracias por la invitación y bueno, saludos a todas las personas que nos están escuchando. Laura Albornoz, futura conductora de este programa. ¿Cómo está usted con Muy bien, nosotros? muy contenta. Contenta además que tenemos un panel paritario, por cierto, con excepción de nuestro conductor, pero tenemos un panel paritario para hablar de política, me parece súper interesante, así que muy contenta de estar hoy día acá. Me alegro porque hay que venir, invitamos siempre. Además que esté la Ignacia, especialmente. Ah, digamos, ya, muy pues no da bien. lo mismo cualquier paridad, digamos. Nuestro hombre libre, del movimiento libre, don Lucas Blacet. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Encantado de estar con este tremendo panel. New York Times, el portal de Ñuñoa, don Juan Carlos Ávila, ¿cómo está usted? Muchas gracias, bien, gracias. Nuevamente agradezco la invitación y bueno, acá puedo aprovechar esta oportunidad para compartir y debatir un poquito política. Me dijeron ahí que la vuelta a los estadios se acerca. Aparentemente. San Carlos igual va a estar vacío, sí. Vamos a ver qué va así, porque se cierra el estadio y se remodela. Es por nuestro segundo estadio, no sé qué dices tú. No, sí, está bien. Yo tengo un estadio, está ahí en Ñuñoa. Tenemos un programa bastante variado con mucha información, pero sí quiero partir con algo que no se lo envié por la pauta. Ya ha pasado colado, yo no sé si, yo no quiero tener la mala onda de elitista ni cosas por el estilo, pero si esto pasara en Providencia, en Las Condes, en Santiago Centro, en New York, sería grave. Es la primera vez que se van a repetir una elección con 65 mesas. No había pasado San nunca Ramón, el en domingo. San Ramón el domingo. No había ocurrido nunca. Si bien se ha comentado, se ha informado, se toca tangencialmente, desde mi punto de vista no se le ha dado la importancia que corresponde. Algo que por primera vez pasa de la vuelta a la democracia. Yo no me acuerdo antes que hayan repetido elecciones. Es grave y pasa así como si no ocurriera nada. ¿Qué opinas tú, Laura, con respecto al tema? Bueno, está especialmente afectado, involucrado, mejor dicho, un militante de la democracia cristiana, Gustavo Toro, concejal, que efectivamente asumió el consejo en reemplazo de otra persona, pero es un nuevo dirigente con una amplia trayectoria que intenta cambiar lo que vendría a ser la introducción nefasta y perniciosa de la narcopolítica en nuestro país. Estamos hablando de personas, esto no es una imputación falsa, una persona que está siendo investigada y formalizada por, entre otros delitos, por tráfico, perdón, no por tráfico, por información privilegiada que podría suponer mercadeo o mercantilización de droga. También con tráfico de armas y con otro tipo de conductas que son bien reprochables. Él está siendo formalizado, hubo ahí un proceso que se encuentra justamente desarrollándose, pero sin perjuicio de aquello lo que lleva a esta repetición de la elección es justamente la verificación por parte del Tribunal Calificador de Elecciones de mal contabilización o de actos de defraudación electoral que hace que se repita esta elección. Efectivamente, acá hay una falta brutal a la fe pública, a lo que habíamos construido en todos estos años en cuanto a la legitimidad de los procesos democráticos, particularmente los vinculados con elecciones periódicas, y tendremos todos los ojos puestos en San Ramón el día domingo. Yo voy a estar de apoderada de mesa. Usted sabe que ser de apoderada en San Ramón es un acto riesgoso, por decirlo menos. Hacer campaña en San Ramón es un acto riesgoso. Las personas que hicieron campaña en esta oportunidad fueron amenazadas de muerte, acorraladas, sufrieron encerrona. Entonces me parece a mí que ese tipo de prácticas y esos personajes de la política en general, tienen que ser absolutamente desterrados, y esperamos que el electorado efectivamente no los apoye y tengamos un resultado distinto al inicialmente anunciado. Ignacia, ayer se planteó, o sea, se mostró en televisión un tema que también es bastante gravemente halagante con respecto a peleas en el día con narcotraficantes. Y lo de San Ramón, si bien se dijo, no se difundió harto. Estamos también ante la presencia de elitismo de donde ocurren las noticias, porque yo te aseguro, o creo desde mi punto de vista, es malo asegurar, que si esto que hay que repetir 65 meses en Providencia, en Ñuñoa, en este momento tenemos cadena nacional para que esto se arregle. ¿Cuál es tu punto de vista como presidente más de un partido?
Bueno, a mí me parece que estamos frente a hechos que son gravísimos y de la máxima seriedad. Que el narcotráfico permea las instituciones, permea a procesos que son democráticos, permea a municipalidades y además, bueno, con todo lo que la violencia, con todos los efectos dañinos para la población que hoy día está sufriendo del narcotráfico, a mí me parece de la máxima gravedad. Y los medios de comunicación deberían así anunciarlo, así decirlo, y ojalá que esto se visibilice lo más posible. O sea, Laura acá nos está contando de candidatos que están amenazados de muerte, de personas que ella va a ser apoderada de mesa y de hecho lo dice, puede ser incluso riesgoso. O sea, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que ojalá que este proceso obviamente cambie el resultado de la última elección. Me parece muy bien que el Trícel haya revocado esto y tengamos la repetición de esta elección, que fue obviamente con un fraude electoral, probablemente, no conozco el detalle exacto de qué es lo que ocurrió, pero sin duda son malas señales y espero que esto se revierte, que la ciudadanía entienda también y apoye a que hay un cambio en la administración de una comuna tan importante como San Ramón. Y como tú bien dices, es harto elitista, porque claro, son comunas que probablemente no tienen la visibilidad si esto hubiera ocurrido en alguna de las comunas del Distrito 11, probablemente, que hubiera sido un escándalo ya a nivel internacional, llamémoslo así. Pero no, al ser en comunas que no están en estos distritos, obviamente hay menos visibilidad y se le resta importancia. Entonces hay que darle la importancia que esto tiene y es de verdad, ojalá tomemos el peso de lo que implica el narco cuando está permeando las instituciones. Luca, ¿importan comunas como San Ramón acá en Santiago? Porque yo veo que acá había mucha gente preocupada de la convención, no sé, una cosa, pero parece que en la política también hay momentos elitistas y comunas que valen más que otras. No, bueno, yo creo que hay que hacer una distinción entre lo que es la política local. En este caso yo, por ejemplo, no sabía hasta este momento de este tema, pero porque no soy vecino de allá tampoco. Entonces hay muchas cosas que yo no sé lo que pasa, ¿cierto?, en Arica, y mucha gente de Arica no sabe lo que pasa en la Patagonia. Con respecto a la convención constituyente, es algo nacional, es algo... a mí me toca que justo vivo un par de cuadras de ahí, entonces uno lo ve y cuando hay protestas pasan por afuera de mi casa, entonces... uno lo ve y yo creo que tiene una relevancia institucional, jurídica a nivel nacional y a nivel histórico. Por eso la diferencia entre relevancia de situaciones, si es que uno quisiera compararlo. Vamos a ir allá de inmediato a la convención. ¿Algo que agregar con lo de San Ramón, Juan Carlos? Usted como parte de la creación de una mesa política donde acarrió gente a trabajar ahí, pues, que la hizo trabajar como loco. ¿A San Ramón? No, pero en otro lado, mesa política en otro bueno, lado. a ver, Le hizo renunciar a Domingo a determinadas personas por trabajar en política. O sea, mi primera observación al respecto es que me parece muy bien que se hayan objetado las 65 mesas si es que existía algún tipo de duda y que se repita. Mantener el ejercicio republicano que acostumbra Chile y lo valida me parece muy bien. Por otro lado, la parte que yo veo más negativa es que, si bien es cierto, hay un montón de antecedentes que indican todo lo con respecto al narcotráfico y con las amenazas y la violencia, no veo detenidos, no veo prisiones preventivas que son muy fáciles de acceder, por ejemplo, a los muchachos de la revuelta, pero en temas sociales que son mucho más fuertes desde mi punto de vista, que es la violencia y el narcotráfico, no veo detenidos, no veo... o incluso más, el mismo alcalde que está cuestionado también está libre, haciendo tiempo para que se generen los espacios necesarios para que se genere la nueva elección de las 65 mesas y posteriormente a eso recién entremos en el juicio, cuando eso debería ser antes, para que también los mismos vecinos puedan votar de acuerdo a los antecedentes que lo están juzgando. Entonces, a mí me parece que hay dos ámbitos un poco distintos, ya un privilegio donde no tiene que haber, y lo otro, con los muchachos de la revuelta, que tengan prisiones preventivas durante un año y que no se avancen, yo creo que eso está un poquito equivocado. Sí, yo quería solo acotar una cosa. Yo creo que tenemos, independiente que hablemos después del tema de la prisión preventiva y las medidas cautelares de los presos de la revuelta, tratándose el tema del narcotráfico, yo creo que definitivamente, y era una de las propuestas, es una de las propuestas para la constituyente, uno debiera llevarse adelante toda una política que fue sugerida en parte por la Comisión Engel y otra, de modernización del Estado de manera tal de fortalecer aquellos organismos que efectivamente
pueden evidenciar no sé, el crecimiento exponencial de patrimonio, la entrega de patentes por parte de las municipalidades. Recuerden ustedes que las municipalidades autorizan patentes y muchas veces los negocios que obtienen patentes para funcionar comercialmente son justamente instancias donde hay lavado de dinero. Entonces, si el principal involucrado está, en definitiva, se está investigando él, que es el alcalde, el que efectivamente otorga las patentes, y hay todo un circuito de narcotráfico, esto debería ser revisado a nivel nacional. O sea, deben haber instituciones que se fortalezcan y procedimientos más rigurosos para efecto de detectar, pesquisar, investigar situaciones de lavado de dinero, narcotráfico, tráfico de influencia en todas las municipalidades del país. Yo sé que la Contraloría tiene una unidad de municipalidades en particular, pero yo creo que es ahí donde efectivamente uno debiera invertir mayor cantidad de recursos para que circunstancias como estas sean pesquisadas. Porque además aquí se dan dos circunstancias. Tenemos un alcalde y altos personeros del municipio involucrados en investigaciones sobre esta materia, y en segundo lugar tenemos una política que permite que el asistencialismo sea el nutriente de la relación política al interior de San Ramón. La gente vota por el alcalde de San Ramón porque es el alcalde que le lleva comida cuando no hay comida, arma ollas comunes cuando no hay. Entonces, a través le sale bastante barato, el negocio está instalado en la comuna y él se beneficia con el silencio de los propios electores, que finalmente lo llevan hasta en camioneta a votar, los pasan a buscar a una hora determinada y son prebenda. Entonces, la verdad que acá son varios temas a ver, pero yo creo que el Estado tiene que invertir todo lo que sea necesario para pesquisar el narcotráfico en todos los niveles, en San Ramón, en Las Condes, especialmente cuando una autoridad pública que recibe recursos del Estado puede o pudiera estar involucrada. Sí, el problema está que después uno no se da cuenta cuando dice no lo vimos venir, y después una comuna, después son dos, son tres. Bueno, son así ha pasado en cuatro. otros países como países centroamericanos. Exactamente la narcopolítica se fue tomando la acción política en los diferentes espacios locales. Por eso es lamentable que no se... Era la Araucanía. Así es. Nos vamos a la convención. Ignacia, ¿qué te pareció el inicio de la convención en todos los aspectos generales? Desde lo que pasó el domingo, desde lo que pasó el lunes. ¿Cómo lo viste tú como presidente de un partido? Primero quiero decir que me parece emocionante el proceso que estamos viviendo como chilenas y chilenos. Me parece que es esperanzador también, y creo que estamos en un momento y una histórico de una oportunidad que es única para poder reencontrarnos como chilenos, para poder reconstruir estas confianzas quebradas, para mirarnos. O sea, yo creo que esto de que esta convención constituyente, que tiene a convencionales que por fin se parecen a Chile, es una oportunidad para mirar cómo somos. Y desde ahí, obviamente, va a ser un proceso que va a requerir harta flexibilidad desde las distintas organizaciones, ciudadanía, partidos, etcétera, podamos acompañar esta convención con flexibilidad, porque va a ser un proceso que es inédito y que requiere también de ensayo y error. O sea, no va a ser fácil. De hecho, nosotros los chilenos tenemos estos chascarros, nos pasan estas cosas. Hay que empezar a mirarnos como somos. Y la verdad es que va a ser difícil también, obviamente. Es complejo, había una crisis muy profunda en Chile que se viene a canalizar a través de este proceso de diálogo democrático, que me parece una salida que nos va a permitir esperanzadamente salir de esa crisis. Ahora, con respecto al tema de los problemas técnicos del gobierno, me parecen impresentables, porque es de ahí donde no tenemos que entrar en espacios de conversación que son completamente inevitables, ensucian el proceso, y además habla de una negligencia de un gobierno que se dice que es eficiente. O sea, además tiene esta como contradicción. Me parece poco además respetuoso con la institucionalidad que esto representa, con la importancia para el país que a todos la convención nos convoca. Entonces, eso. Y por último, no puedo dejar de no mencionar la alegría que me genera la presidencia de Elisa Loncón, una mujer mapuche, creo que tiene un simbolismo precioso. Así es que ese es mi... Con respecto a eso, lo tenía acá eso. anotado porque muchos amigos, y tú también verlo en las redes sociales, te preguntan. El tema de la elección de Elisa Loncón y el tema mapuche en nuestro país, ¿es un saludo a la bandera de populismo de nosotros, o es un tema de que realmente queremos que ocurra? Porque si uno lo mirara, así lo aterrizara, como independiente de los gestos, te lo pregunto porque la gente te lo pregunta de repente,
¿y por qué no tenemos ramos mapuche en el colegio? ¿O por qué? O temas tan simples como eso, no sé. Sí, sí, yo creo que, bueno, a mí me tocó ir y fui con mi pareja, fuimos a ver toda la convención desde la mañana y vimos todo el proceso que se dio alrededor de. Y habían grupos, estuvimos con los grupos de ultraizquierda, de ultraderecha, pueblos indígenas, diversidades sexuales, grupos de derechos humanos, había una diversidad interesante y la verdad es que nosotros nos fuimos 10 minutos antes de que quedara cualquier embarrada, entonces vimos un proceso bastante, excepto con un par de detalles, la mayoría fue como una expresión de Chile, como decía la Nacha. Después, durante la elección, claro, partió más o menos con chascarro. Yo creo bueno, ahí el papel de Carmen. Carmen Vaya. Gloria, sí, fue tremendo. Fue la emanación de la República misma ahí. La estampa. La estampa y la diosa de la República manifestada. Y luego, bueno, yo creo que fue una elección interesante para ver más o menos las fuerzas políticas. Yo creo que la presidencia, sobre todo, tenía que ver con una carga simbólica importante. ¿Pero es simbólico o populismo? Yo creo que en este caso fue simbólico, no necesariamente populista, porque fue una elección bastante ordenada. O sea, uno vio la votación y de populismo acá no hubo nada. O sea, hubo pura máquina atrás y uno más o menos cachó que ya el mundo de Jadwe y el mundo de Boric, que fueron quizás las dos fuerzas principales políticas en las elecciones, muy separados, no se juntaron al final. No. O sea, ni en la tercera vuelta de la vicepresidencia se logró juntar los que apoyaban a Jadwe y los que apoyaban a Boric. Ellos ayer decían en el debate que no, pero era evidente. O sea, cualquier persona más o menos que... Porque no hubo una dispersión, excepto de la masa que votó por Esquella, que me encantó. Bernardo de la Masa hasta el momento mi constituyente favorito. Excepto por el que votó por Esquella, aunque Esquella no votó por él, todo el resto fue súper ordenado. Entonces yo creo que acá de populismo poco. Baza probablemente va a tener el control un poco más técnico de la situación y con esto se nota mucho que la convención constituyente, tanto para los que creen de izquierda que esto era del pueblo, yo creo que acá hay un control de ciertos partidos que tienen que ver con el Partido Socialista y el Frente Amplio, y por la derecha que creía que todo esto era una cosa de los comunistas, qué sé yo. No, o sea, ganó más la centro-izquierda-izquierda que la izquierda-izquierda-izquierda, por así decirlo, si uno tuviera que más o menos posicionarlo. Así que yo creo que esa elección fue interesante para ver cómo va la cosa. Yo soy un poco menos optimista que la Nacha con respecto a todos estos símbolos, al respecto del momento. Yo creo que falta un poco de espíritu de Carmen Gloria en el proceso posterior a la designación de la presidenta y el vicepresidente, porque no ha habido mucho proceso republicano, no ha habido un espíritu republicano por parte de la mesa de momento de hacer que los procesos se lleven bien, o sea, que no haya duda alguna. Esto se puede hacer bien, se puede hacer impecable, más allá del gobierno o no, la propia administración interna tiene una oportunidad de decir, oye, ¿sabes qué? Seamos profundamente rigurosos en el método que es la República. Perdona, igual a mí me sorprende que le sorprenda que el gobierno no haga algo bien a los constituyentes. Porque así hubo gente que esperó por los bonos por harto tiempo. Esa sorpresa que hagan algo mal es como medio tirado a las metas. Pero mira, uno no esperaba nada del gobierno, igual así lo logra decepcionarse. Es como que se sorprenden cuando les toca a determinadas áreas a algunas personas. Así yo acá soy el abogado del diablo. Yo, como soy un callejero, yo transmito lo de la calle. Acá los cálculos políticos yo los respeto, pero yo, como soy de la calle, yo tiro la voz de la calle. ¿Qué te pareció la convención? ¿Y fue populista o no fue populista? Yo me quedo con las palabras de Ignacia cuando dice que esto es una parte de Chile, y yo creo que eso es muy interesante. Habíamos tenido en general espacios, entre comillas, republicanos, que era la representación de una élite masculina, heterosexual, muy propia de todos estos años. Entonces, no habíamos visto el Chile real, y hoy día estaba bien o mal representado, pero estaba representado en su diversidad, y eso fue muy gratificante, particularmente ver la paridad, la representación de los pueblos originarios. Y respecto a esto último, me pasó algo semejante a lo que pasó cuando Michelle Bachelet asumió por primera vez la presidencia de la República, que tiene que ver con cuántos años tardamos en hacer visible algo que nos era propio. Porque la verdad que yo no sé si, no creo que en el tema mapuche haya nada de populismo, en tanto este fue un país, un continente, una región del mundo que estaba habitado por ciertas personas, y luego por la fuerza, por la muerte, el asesinato, la violación, se impuso otro pueblo encima de ellos, y eso es una amalgama, ¿cierto? Pero es interesante ver cómo tenemos una oportunidad para reivindicar y para reposicionar justamente nuestros orígenes, y nuestros orígenes, independiente de las mezclas que tengamos y lo mestizos que seamos. El otro día me dio mucha risa porque estábamos
en la casa. Yo recordaba hace unos años atrás que nos habían hecho una encuesta del censo y me había preguntado la niña del censo, ¿usted se siente perteneciente a los pueblos mapuche? Y yo tengo una abuela que tiene rasgos mapuche, no tiene el apellido. Yo dije que sí, porque lo sentía de corazón, y paradojalmente me pidió que le fuera a preguntar a todos los integrantes de la familia, y tanto mi marido como mis hijos, que ambos, su abuela es villacura, dijeron no pertenecer porque no tenían relación identitaria con el pueblo mapuche. Pero no obstante eso, pasó todo esto y el día de la inauguración estaban hablando acerca de la necesidad de qué cosa usaba el hombre como vestimenta, del cintillo que se usa en la cabeza, después fue a la casa el día siguiente, nos juntamos, entonces le explicaba las tonalidades yo siempre digo mapudungún, y hay una forma de utilizar la garganta para decirlo de otra forma. Entonces se produce una suerte como de visibilización de aquello que fue invisible durante años. Todos los que estudiamos la pacificación de la Araucanía, que supimos que los indios y todos los prejuicios que hubo en torno a ellos eran flojos, sucios, alcohólicos, bla, 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 bla. ¿Cómo se va a producir este proceso de rompimiento de prejuicio y restablecimiento de algo que nos es propio, que es parte de nuestra cultura y que lo teníamos olvidado? Yo encuentro que es tremendamente potente, no por el solo hecho de ser una mujer preparada, intelectual, y es una mujer que pertenece a los pueblos, al pueblo mayoritario indígena en Chile. A mí me parece que es muy importante. Cuando la gente dice, mire, pero son un escaso porcentaje de la población, no lo sabemos, porque además todas las personas que son indígenas muchos lo han ocultado. Exacto. O sea, el censo, cuando te pregunta a ti, tú perteneces, y tú dices, no, yo no, pese a que tu abuela tenía el apellido, estas son cifras subestimadas. Entonces yo creo que aquí se va a lograr visibilizar algo que fue un poco lo mismo que pasó, y con esto termino, cuando la Michelle asumió, cuando todo el mundo le preguntaba, ¿qué resultados va a tener el que haya una mujer presidenta? Bueno, no sé, lo vamos a medir. Bueno, cuando vemos el movimiento feminista ahora, y mujeres empoderadas, y está en todos los ramos en la universidad, este fue el resultado visible de un símbolo que fue Michelle Bachelet, como seguramente lo va a hacer Elisa Loncón, y con todas las diferencias que ahí hay. A propósito de lo que dice Luca, Natividad Yanquileo está en una posición distinta a Elisa Loncón. Elisa Loncón estaba con mi querido amigo exalcalde de Tirú, Adolfo Millabur. Son lotes distintos, además dentro del pueblo, y uno no lo entiende. Entonces vamos a aprender mucho en este proceso. Juan Carlos, antes que nos des tu opinión con respecto a la convención y terminando del puente de lo que dice Laura, entonces ese simbolismo y no populismo, como lo están señalando tanto Laura como Lucas, la pregunta debería ser cómo lo transformamos, o sea, cómo lo hacemos tangible para que la sociedad del simbolismo sea algo real. Bueno, primero que todo yo comparto las palabras. Yo no creo que hubo populismo, creo que fue un bonito gesto, un tremendo gesto, sobre todo por nuestros pueblos originarios, pero yo quisiera detenerme un poquito en un punto de vista distinto, por lo menos el que yo poseo y de lo que estábamos conversando, recuerdo, la semana pasada, con nuestro querido Papito Estado. Entonces, si nuestro papá Estado nos tiene en cuarentena el fin de semana, porque estamos en fase 2 y no puede haber un aforo más de 5 personas, yo no puedo ir a visitar a mis hermanos, pero sí se pueden juntar 155 constituyentes, más todo el equipo técnico, más todo el equipo gobierno, y hay más de 250 personas en un puro lugar. A mí me parece... Pero por muy lugar abierto no pueden haber más de 5 personas en una casa. Exacto. Entonces, eso a mí me parece un despropósito. Entonces, primero, para ser consecuente con las reglas del juego que pone Papito Estado, tendría que haber sido este evento, ya sea un día lunes, ¿ya? Y que tampoco cumpliría el aforo, porque tampoco en fase 2 se puede cumplir ese aforo. Tendría que haber sido todo esto online. Cada uno desde su casa, todo a través de Zoom, todo esto publicado por televisión. No habríamos evitado todo el contingente policial, no habríamos evitado todas las barreras, no habríamos evitado todas las visitas que no deberían estar presentes, no habríamos evitado a los violentistas que llegaron, no habríamos evitado un montón de problemas. Y yo creo que con todo lo maravilloso que es esta asamblea, y con lo maravilloso que esperamos que salga resuelto esto en base a trabajo, creo que hubo un tremendo error haber hecho la asamblea presencial. Si Papito Estado quiere que todos nos quedemos en la casa, bueno, nos quedamos todos en la casa. ¿Quién es Papito Estado ahora? La convención constituyente. Y luego de eso, de la convención, aparte de eso. Bueno, la convención, fuera de todos los problemas que hubo, me parece muy bien. O sea, siempre tiene que haber este protocolo de inauguración, y es necesario. Es necesario. Quizás la forma para mí estuvo equivocada, pero es necesario. Finalmente se salió bien, se obró bien. Comparto contigo, Lucas, la estampa
de Carmen Gloria, no, espectacular, partió con mucha presión, pudo manejar todo muy bien, terminó aplaudida, a mí me parece que su gestión y su trabajo lo hizo muy bien. La vamos a ver en la Suprema seguramente en un año más, Probablemente, ¿no? Su trabajo fue espectacular. El vicepresidente, sí. Jaime Vaz. muy bueno él. Su primer día con su discurso y ordenamiento que tuvo el día lunes martes, perdón, porque el lunes fue los problemas técnicos, me pareció muy correcto. Lamentable lo que ocurrió el día lunes. Si más encima tienen que funcionar en base a foro y no están las condiciones técnicas, y cuando hubo, ¿cuántos meses? 4, 6. Eso es incomprensible. 3, no sé, 2 semanas. Yo creo que Chile tiene la capacidad técnica. Hay empresas muy buenas de capacidad técnica. No es un tema de falta de capacidad técnica, ni tampoco creo que de recursos. Alguien simplemente no hizo la pega. Y ese alguien que no hizo la pega, ¿Pero tú crees o la quiere que no teoría hizo del la pega, complot? Del complot contra la convención, como algunos exaltados constituyentes, Mira, una de ellas que le gritó muchísimo justamente a la Carmen Gloria. Me hizo acordar cuando hago eventos con los apoderados. Sí, fue violento. Personalmente no creo que lo que ocurrió el día lunes sea un complot, pero personalmente haber hecho la convención el día domingo en temas de aforo, yo creo que fue hecho especialmente para que quedara la revuelta fuera. Un complot de Piñera contra Piñera. Opinión personal. Ignacia y Luca, bueno, a todos los demás, la pregunta partiendo por Ignacia. Dentro de la convención partimos viendo el tema de los indultos para la gente que estuvo dentro de la revuelta. ¿En qué para queda esto? Que si bien hay muchas personas que están aún sin juicio, ¿en qué para queda como hechos como por ejemplo lo que pasó ayer con el funeral del hermano Toledo, con la mamá de Toledo? Antes de contestar, quería hacer un pequeño comentario respecto. Mira, yo no estoy tan de acuerdo de esto que había que hacerlo por Zoom. O sea, creo que hay actos que requieren presencialidad. Y tenemos que ver, o sea, y una inauguración, una instalación de una convención constitucional, creo que se ameritaba una organización que nos permitiera haberlo hecho presencial, y creo que se logró, y no creo que haya sido un error, porque por Zoom, por más que se pueda hacer las cosas online, creo que nada reemplaza a esa presencialidad que se necesita para este tipo de generar este tipo de confianza y este tipo de actos que realmente son históricos. Así que yo creo que ahí tengo como una diferencia. Pero respecto a lo que tú señalas del tema del tema de los indultos, a mí me parece que hay que tener bien claro cuáles son las atribuciones de la convención y de los convencionales. Yo creo que ahí tengo una duda de si ellos tienen o no la claridad, por lo menos así lo ha manifestado la presidenta y el vicepresidente, de que ellos no tienen estas atribuciones, ¿ya? Y ojalá se manifestara como más claramente hacia la ciudadanía, que ellos conocen y saben que no tienen esas atribuciones. Ahora, eso despejaría bastante como el tema, porque que hagan una declaración pública o no, que opinen sobre un tema político, no me parece tan grave en la medida de que ellos tengan claridad respecto de cuáles son las atribuciones, y que ellos no tienen atribuciones ni judiciales ni tampoco legislativas como para dictar una ley de indulto que además requiere iniciativa del Ejecutivo. Entonces, yo creo que ahí quizá despejaría un poquito el ánimo como el ánimo de dificultad, que ellos declararan firmemente que ellos no tienen estas atribuciones, pero que van a hacer una declaración política, porque claro, acá también es una convención que es política, para escribir una constitución que es política, y que para una parte importante de la convención tiene que es muy relevante lo que está ocurriendo con estas personas que están privadas de libertad. Ahora, con respecto al tema del fondo, de si dictar o no un indulto, ahí yo creo que el presidente, para también acompañar a esta convención, y ojalá lo hiciera, pero no creo que lo va a hacer, debería revisar caso a caso qué es lo que está pasando, cuáles son los casos. A mí me tocó varias veces, estando en terreno, estando en campañas, de conversar con padres que tienen hijos que están privados de libertad, y te dicen ciertas cosas. Hay distintas versiones, yo no conozco el detalle de las carpetas ni de los expedientes, pero me parece que es sano, al menos desde un país, que se pueda revisar caso a caso qué es lo que está pasando y cuáles son las situaciones de cada uno de esos jóvenes que están privados de libertad. Lucas. Sí, yo quería responderle, estoy de acuerdo con tu análisis, Laura, excepto en un punto que tenía que ver con el tema de la república versus las identidades.
Yo creo que la historia de los últimos 400 años, que es la historia un poco del liberalismo también y de los valores republicanos, es una forma civilizatoria. Yo creo que todos esos conquistadores españoles o esas naciones violentas y brutales fueron civilizadas por el espíritu republicano. El patriarcado, el hombre que, no sé, llegaba y destruía o violaba o lo que sea, fue civilizado por el principio republicano. Todas las identidades hemos ido entrando en este principio civilizador de la república. Y la idea es que todos se sientan parte de reglas claras, transparentes y predeterminadas. Y es simplemente una forma de regla del juego. Yo me encargaría que las mujeres sintieran que para poder triunfar en sus necesidades identitarias tienen que salirse de los juegos de la república, o los grupos o las minorías indígenas o cualquier grupo identitario, porque No, yo no diría que salirse, yo creo que hay que reconstruir la república. O sea, tú no puedes pretender que las mujeres intentemos, o los pueblos originarios intenten subsistir en un modelo que fue ideado y pensado bajo un modelo patriarcal. Es que Mira, hasta la sexualidad, a propósito de esto, ayer hacía una clase sobre la heterosexualidad heterosexualidad obligatoria que se impone bajo nuestra lógica. Y el castigo, la denostación y desvalorización de las personas transvestis, lesbianas, homosexuales. Todo esto es impuesto por un modelo, es un modelo el que está, y ese modelo nos enseñó a que los indígenas eran flojos, y todo lo que no era de este sistema no era republicano. Para mí es que esas pero justamente concepciones, por ejemplo, no sé, es el ser humano, las personas son las que establecen su pacto. Y este pacto o contrato social de Rousseau y de todo es un pacto social que es patriarcal y que es colonizado, fue impuesto por los colonizadores, no responde a las identidades propias de los pueblos originarios, ni tampoco a las identidades. Es que si todas las identidades empiezan a pensar así, porque hay grupos de neonazis que piensan que el acuerdo... Bueno, ahí se buscarán las mayorías y los acuerdos mayoritarios, pues, pero lo que estamos claros es que no podemos seguir... Porque las mayorías valen en cuanto la república diga que es una mayoría, son 2/3, son 50+1, porque si la mayoría es simplemente la violencia, porque así se manifestaba la mayoría en un momento, porque lo que haga que una mayoría valga más que una minoría son las reglas del juego. Por eso, pero esas reglas del juego, ¿quiénes las establecieron, Lucas? ¿Quién estableció la regla de la República? Te quiero solo recordar que las mujeres votamos en 1951. ¿Quién estableció la regla del juego? Cuando las mujeres empezaron a ser parte de la República, justamente cuando empiezan a votar, son parte de una pero presidenta. Fueron milenios después. O por ejemplo, perdón, Lucas, minoría... Perdón. El derecho está plagado de heteronormatividad. Pero si no fueron milenios después, porque fue la verdad un par de décadas después, porque antes no había voto universal tampoco. Pero en la Declaración de los Derechos del Hombre, cuando hombres blancos burgueses. Pero las mujeres lucharon igualmente que el hombre en la Revolución Francesa. Tú te acordarás de Olympe de Gouges. Ella redactó los derechos de la mujer y de la ciudadana y le cortaron la cabeza a la guillotina. Entonces, ¿de qué me estás hablando? Cuando yo hablaba, muchachos, damas y caballeros, cuando yo hablaba de populismo, justamente es porque el arraigo de lo que es la cultura mapuche en nuestro país es importante. Entonces, cuando yo digo populismo, es para mí todo lo que nosotros hacemos en cuanto a la foto y no hacemos algo para cambiarlo de manera radical, pasa a ser populismo. Es como cuando tenemos una discusión, perdón lo coloquial, una discusión con los futbolistas que se besan el escudo y a la primera se van porque le ofrecen más plata en otro lado. Entonces, en el fondo... Bueno, ahí tiene una... ¿cachai? Entonces, en el fondo es, ¿qué hacemos? A eso me refiero. Porque si nosotros vamos con el currículum de Elisa Loncón, podíamos haber hecho otras cosas antes también. Mira, yo solamente quería tomar como ejemplo a propósito de lo que Lucas dice. La primera oportunidad. Solo un ejemplo. En el caso de Bolivia, Evo Morales, con sus políticas, su lógica, lo que él representaba, supuso una tremenda visibilización del pueblo indígena, que es un porcentaje mayor que en Chile. ¿El hombre cumplió con todas las expectativas? No. Yo desde el primer momento supe que era un abusador de mujeres, que iba por los pueblos, le ponían niñas de 15 años. Tengo una pésima impresión de él. Pero logró visibilizar a los pueblos, a los indígenas de Bolivia, sí. Y salieron mujeres con polleras, abogadas, doctoras en Derecho, y los visibilizó. Un pueblo que es esencial. No, esos cambios culturales son importantes. Eso en Chile no ha pasado y no podemos hacerlo bajo el catálogo
insisto, de nuestra cultura judeo-occidental, de nuestros principios que fueron impuestos, no fue. Entonces me parece a mí que hay que dar espacio y ella va a servir como, no estoy pidiendo cambiarlo todo, pero sí me parece que hay que replantearnos la idea. Pero, por Nos ejemplo, tenemos la que ir a un minor- corte, nos la tenemos que ir a un minoría- corte. Ignacia, ¿querés decir algo antes de irnos al corte? Sí, ya. Yo creo que respecto al tema de los pueblos originarios tenemos que desaprender mucho. O sea, volver a aprender. Exacto. Y el hecho de que Elisa Loncón sea la presidenta nos va a permitir, lo encuentro lejos de ser un acto populismo, lo encuentro que es muy necesario visibilizar ciertas realidades para que los cambios se empiecen a producir, para que los cambios culturales profundos que necesitamos se empiecen a producir. Así que me parece una decisión acertadísima de los convencionales. Ojo que yo estoy de acuerdo. Sí. Lo que pasa es que mi prejuicio, producto del clasismo que tengo a través del deporte, es que se hagan las cosas que corresponden. Para cerrar la convención, Juan Carlos, el tema del indulto, ¿te complica, no te complica? ¿Te parece, no te parece? Hay gente que dice, ya, pues los van a indultar y yo perdí mi negocio, el Estado no me ha dado plata, ¿qué hacemos ahí? Ah, Es claro. que, chuta, lo que pasa es que para mí hablar de indulto como un sí o un no, no, yo creo que existen un montón de variables. ¿Ya? Primero que todo, los muchachos que estuvieron en la revuelta, ¿no es cierto? Probablemente muchos generaron delitos importantes, otros simplemente estaban dando vueltas, tirando un par de piedras, qué sé yo, y a todos les tiraron la ley de seguridad del Estado. O sea, tienes más de 1000 demandas por seguridad del Estado. Entonces, cuando tú tienes una pena que es menor, ¿ya? Y por un delito que es menor, con un resultado que es menor, y invocan la ley de seguridad del Estado, pasa automáticamente a ser mayor. Y eso, por ser mayor, pasan inmediatamente a control de detención, inmediatamente a prisión preventiva, ¿ya? Y llevamos ¿cuánto? ¿Un año? ¿Más de un año? Gente que está detenida y ni siquiera le revisan sus causas. Y cuando terminan llegando a tribunales, el tribunal dice, no hay mérito para la casa. Luca, ¿y pero qué- el muchacho, qué- espera un segundo, pero el muchacho estuvo un año y medio. Yo no digo que directamente, en mi opinión, todo el mundo tiene que ser indultado. No, pero acelera los juicios, que la gente tenga resultados rápidos. Si tiene que cumplir una condena, que la cumpla. Y que si no, que se vaya para la casa. Eso es una cosa. Sí, comparto tu opinión con respecto a que todo acto político importante tiene que tener un homenaje. Eso lo comparto completamente, pero mi discusión es contra papá de Estado y las reglas de por medio, que incluso es más, es partícipe de permitir que abra Fantasilandia, pero los niños no pueden ir a clase. Eso lo encuentro una ¿Quién rabia. visibiliza a la Ahí gente que estamos de perdió acuerdo. negocio? ¿O quién le responde a la gente que le ¿Quién siguen le rompiendo? responde? Esa es la pregunta. Es el tema, porque, por ejemplo, yo veo que vamos todos hablando sobre estamos de acuerdo, juicios por harto tiempo, que no tengan un juicio importante. Pero ¿quién Es que son responde dos por eso? cosas distintas. Pero Una, es que nadie la visibiliza. es que son dos cosas distintas. Una es las medidas cautelares que se adoptan respecto de ellos, que ninguna persona, que se agilicen los juicios y las personas no cumplan medidas cautelares, sino que cumplan condena y que reparen, que indemnicen, y si no el Estado tendrá que reemplazarlo. Pero lo que sí no corresponde a un Estado de Derecho es que las personas cumplan en prisión sin estar formalizada una condena, una previa condena sin haber habido Exacto. proceso. ¿Quién visibiliza a la gente que pierde sus negocios y escucha que quieren indultos, pero que nadie le responde a ellos por sus temas comerciales? A ver, yo creo que acá tiene que operar el Estado de Derecho. Yo no legislaría sobre esto, o sea, no creo que el Congreso debería meterse en ningún caso. Pueden haber actos simbólicos de algunos constituyentes, yo de estoy de algunos acuerdo. congresistas, pero la gracia de la separación de poderes dentro de una república es que el Poder Judicial sea autónomo. Así es. De hecho, ya la pura idea de indulto presidencial que existía antes ya me parece como una herencia monárquica horrible. Exactamente. Pero es tan Eh, autónomo cuando tienes un ministro que quiere ser un ministro de Suprema Corte de Justicia y al final no puede tomar diferentes Pero el ministro acciones ayer porque lo designa el Pero presidente. ayer el Entonces, ministro de yo no veo Justicia dio tanta una buena tanta relación de autonomía. los hechos de por qué él no estaría de acuerdo con una ley de indulto. Me pareció bien razonable su argumento, pese a que a él no le compró nada. Pero su argumento jurídico me parece irrazonable. Sí, Y con Luca. respecto al tema de los emprendedores, sí, yo creo que hay mucha gente, sobre todo la gente de Santiago Centro, que siente una indignación tremenda con que no se haya, o sea, que no se cumpla por último, que la justicia no funcione. Yo creo que de alguna forma esas personas tienen que sentir que viven en una república, una regla de igualdad para todos, y que no somos iguales ante la ley, no hay ninguna igualdad posterior que funcione. Entonces yo creo que eso sería como lo primero con respecto a esas personas que de alguna forma vieron violentas. Yo no sé si son justo esas personas en particular las que están presas hoy día, las que afectaron esos negocios en particular, pero se necesita, yo creo que
Y yo no sé, acá tengo más preguntas que respuestas con respecto a en qué momento vamos a volver a una especie de normalidad jurídica donde la gente sienta que la violencia política o de cualquier tipo no está permitida y punto. Porque yo creo que No, porque a mí me preocupa lo que está pasando con algunos constituyentes. Uno puede estar en desacuerdo, los constituyentes de derecha, lo que sea, pero ir afuera a gritarles por su opinión a mí me parece horrible y mata todo Horrible. el espíritu. Todo el espíritu del tema de la convención. Entonces, a mí- 13:45, estamos de acuerdo con Lucas Blacet, de nuevo Álvaro Anota, lo llevamos como 5 en la última 5-0. semana, que estamos de acuerdo en todo, me parece, pero clarísimo eso, y súper fome, además. Y la gente de Santiago Centro, les nombro, los cafés con faldas que están afuera, que las mujeres trabajan por el sueldo mínimo, sin sueldo y que viven de las propinas, cerrado. La gente de la Feria Artesanal de Santa Lucía, cerrado. Los garzones que estaban en Plaza Ñuñoa, en Las Fuentes, cerrado. ¿Quién responde por ello? Que uno se proteste legítimamente, estamos de acuerdo. Pero que la gente pierda su trabajo porque el otro libremente ejerce un derecho, privando al otro de lo propio, la libertad termina cuando tú invades el del lado. Y eso se está perdiendo hace rato en un sinnúmero de cosas. Complejo Deportivo Mundo Sport, Avenida Líbano 5001, Macul, cancha de pasto sintético, piscina, cancha de patball. Estamos funcionando a media máquina, menos de media máquina, pero pasándolo bien, que es lo importante. Y vemos cómo la gente disfruta y se desestresa de la salud mental. Pregunta ayer tan comentada que la vamos a tocar acá, que ya le pedimos a Alvarito pasar unos minutos más. Y nos vamos también. Rodríguez y Asociados, los mejores abogados de nuestro, no los mejores, parte de los mejores abogados, porque tengo tanta gente que es abogado acá, que van a retar, casi. Manuel Rodríguez y abogados ahí van a estar con nosotros. Desde que trabajo en comunicaciones es importante tener amigos abogados que estén junto a usted. Así que para que los llamen, ahí está el teléfono y puedan conversar con nosotros. Se acercan las primarias, estamos cada vez más cerca y yo lo anoté por acá, porque como estoy viejito, se me olvidan cosas, porque primero, volviendo a ver las campañas y ¿cómo se llama? La que se Franja. llama? La franja, gracias Lucas. Parto por el amigo Lucas, por Sichel, que dice, y lo vi también en el Estado Nacional el domingo. Primero la propaganda de Sichel, lo encuentro, qué manera de ver plata, loco. Yo no sé dónde se ¿Es buena? Yo no la he visto. ¿Es buena? No, la franja yo creo que es la más pobre de las seis, pero bueno. no. Para las lucas que tiene la campaña, No sé dónde a nivel saca- cinematográfico, yo soy muy crítico de la campaña de es otra Sichel. cosa. Creo que ha sido... Pero a nivel de redes sociales me llama la Sí, atención. redes Ay, sociales yo sí, creo que ha sí, estado sí, bien. aparece. No, es que a mí me aparece cada dos. Acá- Tantas publicaciones. lucas, no sé dónde saca un independiente tantas lucas. Bueno, pero Sichel dijo algo en Estado Nacional el día domingo que lo anoté, como El tenemos verdadero acá, la imitación. la presidenta. No, yo no pesco a Kramer hasta que pague las cuestiones de los terrenos un poco, así de corto. Que paguen las cosas. Acá todos pagamos, así que están funando paguemos Kramer. todos. Para porque imitar después. Acá no Bueno, hay tiene que contar de qué se trata. todos, paguen todos. ¿Qué pasó con No, Kramer? bueno, después Yo nos no contará cacho, esa yo no historia ahí tras bambalinas. Sichel. Yo no estuve más de un mes en Ciudadanos, lo dijo en Estado Nacional el domingo y lo anoté. Después lo volví a buscar. Y de hecho me fui del partido porque se agarraban a quiñetazos en el mes que yo estuve. ¿Fue tan así? ¿Se agarraban los demás a quiñetazos o era él el que se agarraba a quiñetazos? A ver, Buena es pregunta. bastante... mira, la verdad es que él fue el fundador con Andrés Velasco de Ciudadanos. Yo creo que eso es como un hecho público y conocido. Él se sale de la ADC también no en buena. De hecho, tuvo conflictos importantes con el hoy día gobernador Claudio Rego. Se sale de una mala forma de la democracia cristiana y comienza a fundar Ciudadanos con Andrés Velasco. Entonces, si bien, y es cierto, formalmente él, fíjate, esto yo no lo supe, siempre pensé que era militante, porque yo era como más como de la militancia, de las bases, si se podría decir de una manera. Entonces siempre lo di como por obvio que Sichel militaba en Ciudadanos, porque él era el fundador, él organizaba las comidas para que haya militantes y se adhieren, pero efectivamente él firma su ficha unos días antes de entrar a Corfo. O sea, es como bien extraño como cuando él efectivamente materializa su inscripción. Entonces, quizás por eso dijo, no estuve más de un mes, porque, claro, él militó, empezó a militar un par de días antes de entrar a Corfo, pero a todas luces él había sido como el fundador del partido. Entonces, como que me parece extraño que él ahora desmienta o use es como un poquito... Se agarraban los demás quiñetazos, lo anoté. No, Después yo no lo sé. busquen en YouTube. Yo lo busqué por si escuché Él se nomás. peleó con Mira, Andrés está atrás tuyo, Velasco. te está mirando así medio raro. Mira, él se pelea con Andrés Velasco. Hay una pelea que, de hecho, a mí me toca
de alguna manera ser un poco... lamentablemente me tocó de rebote esa pelea que era de estos dos, de Andrés con Sichel, porque Sichel quiere de alguna manera que el partido ingrese al gobierno de Sebastián Piñera y Andrés Velasco no quería. Entonces hubo ahí una pelea bien dura entre ellos dos. Y claro, en ese momento para nosotros, por lo menos que yo era como parte de las bases del partido, fue muy, muy complejo porque nosotros no habíamos fundado el partido para entrar a un gobierno de Sebastián Piñera y menos un gobierno de Sebastián Piñera que ha demostrado ser uno de los peores gobiernos desde la historia moderna de Chile, completamente desconectado de la ciudadanía. Entonces para nosotros como que Sebastián Sichel transgrede como los principios fundadores de nuestro partido al decir, ya, ¿saben qué más? Si es que no nos vamos al gobierno, entonces yo creo que él ahí, es cierto, puede ser hoy día independiente y tener esta bandera y puede estar haciéndolo muy bien comunicacionalmente, pero desde el punto de vista ciudadano es una persona que no respeta los principios fundadores del partido y prefiere cruzar esa línea que para los que habíamos fundado Ciudadanos no era la línea que nosotros habíamos creído para poder... me enredé. No era nuestro principio. No era nuestro principio. Lucas, ¿se puede creer en un candidato a la presidencia que el partido que él mismo funde y después se va, él mismo transgrede esos principios de los cuales él estaba fundando? Yo nunca estuve en Ciudadanos, pero fueron mis socios políticos porque yo era militante, era el comité político de Amplitud, que era el partido socio de Ciudadanos en Sumemo. Cuando mi partido se autodisuelve, no quisieron por piñeristas, de hecho yo fui el único voto en contra de eso. Y luego me tocó ver en algún momento, yo fui a Ciudadanos súper feliz a una reunión y de repente veo y como que nadie se hablaba, estaban como en dos bandos y yo decía, pero yo no entendía nada porque todavía no salía por la prensa, pero ya estaban los ánimos crispados. Fue una razón, yo no la pondría entre Sichel y Velasco, yo creo que fue entre André y los ex DC, si se quiere, y ahí se fue crispando y bueno, yo tengo amigos de ambos lados y a mí me dio mucha lata porque sí, a mí me gusta que los proyectos liberales les vaya bien. Ahora bien, sí pasó que yo creo que más allá de cosas personales habían dos proyectos distintos, uno que sí quería crecer junto con la centro-derecha y otro que prefería, y bueno, terminó ganando la tesis de la Nacha, que era hacer, hoy día se ve, están en unidad constituyente con la antigua concertación y todos los hijos de la concertación, MEO, el PL, que de alguna forma nace el PP de hace muchos años. Entonces, cada día más te convierte en un político chileno de los primeros años, porque yo te pregunté antes otra cosa y todavía no me la responde. Yo te pregunté si se puede confiar en un candidato presidencial que forma un partido y que después transgrede las mismas normas del partido que él formó. No sé en qué momento transgredió las normas. Se perdió una tesis, se fue y es súper legítimo irse de un partido si es que uno no le gusta la tesis que finalmente toma. O sea, me imagino que si la DC se fuera a la derecha, muchos militantes renunciarían, me imagino. Y algunos que sostienen, y algunos renunciaron cuando la DC estuvo en una alianza con el Partido Comunista. Me parece legítimo que alguien decida no seguir en un partido sin que se arman. Fundador, ¿me entiendes? Porque Gracias, fundador. Ignacia. Era fundador. Es distinto cuando, por ejemplo, yo como militante hoy día, no sé, si nosotros nos vamos a la derecha y hay algunos adherentes que se quieren renunciar al partido, pero como fundador, que tú lo creas desde unas bases del liberalismo igualitario, de un tema social, que ubicado en la centroizquierda, entonces tú fundas algo y de repente te vas a un cargo de gobierno. Pero no Claro. estaban ubicados en la centroizquierda en su origen. Ciudadanos se forma, estaban ubicados, sus socios principales éramos nosotros que veníamos de la centroderecha. Para mí, yo que estaba en las bases, el hecho de que se hayan juntado con Amplitud sin preguntarle a las bases a mí me generó muchísimo ruido. Yo estuve a punto de ser algunos de los que nos fuimos, porque Andrés Velasco nace ciudadano después de una primaria en donde Andrés Velasco participa en la primaria con la Michelle Bachelet, fue su exministro de Hacienda. O sea, en ningún caso los que creímos genuinamente en ese proyecto pensamos que íbamos a terminar en el gobierno de Sebastián Piñera. Entonces, pero ahí fue justamente el liderazgo de Andrés Velasco, uno de los promotores que se juntaran con Lili Pérez. Entonces, yo no veo que haya sido un problema de Sichel de que él quiere juntarse con Amplitud. Nos juntamos en el centro, y yo creo que eso fue positivo, con Red Liberal, Ciudadanos, todes, y Amplitud, y formamos un grupo, y a mí me parece legítimo. Ahora, lamentablemente Chile se dividió en dos nuevamente, si no, todavía no se puede superar, y quedamos a la mitad partido y ganó una tesis y me parece legítimo, y si los otros querían irse, Carlos, sí, pero esa frase del peñatazo y esa cuestión de que yo fui un mes, me parece, la puedes buscar, sí, eso me parece súper, lo nomé es raro porque él fue fundador. Me parece súper poco prolija la frase. ¿Sabes lo que pasa? Que para preguntarle a Juan Carlos y después a Laura, y también termino acá contigo, Ignacio. ¿Por qué pregunto, Lucas? No es de pesado con Sichel. ¿Sabes lo que pasa? Que es un tema que
¿quién no hace análisis políticos tan profundos en la calle, en la gente? Generalmente entrega su voto por la confianza de la persona. Te cayó bien, te cayó mal, te ve en la comuna, no te ve en la comuna. Entonces, tiene que hacer ruido que alguien que funde algo con sus creencias después se vaya. Eso al común de los ojos, yo entiendo los cálculos políticos, ¿o no es importante para ti, Juan Carlos? No, para Y mí, después Laura. o sea, yo creo que las declaraciones de principios son trascendentales en todo orden de cosas. Desde tu casa, tu vida familiar, cuando conoces a una persona, cuando vas a postular un trabajo, tú no llegas con un currículum, o por lo menos la gran mayoría no va a llegar con un currículum que no es. O sea, yo no voy a postularme a ser médico si no soy médico. O sea, de alguna forma yo tengo una línea y esa línea es la que yo me desempeño y que me pone, o me regula, o me pone los marcos donde yo moverme, ¿ya? En este caso puntual, bueno, si no está dentro de los parámetros por los cuales está definido un partido, a mí me parece complicado, ¿ya? Sí, eso es una cosa. Y bueno, y lo segundo, que tenía una idea que se me acaba de ir. No, dale nomás, se me fue la idea. Laura, usted como defensora de partidos, vamos de nuevo, Lucas, vamos dándole vuelta. ¿Tú, defensora de partidos políticos, afectan este tipo de declaraciones de un candidato presidencial o para ti no es tan importante? No, yo creo que debería cuidarse más uno. En general no debe ir no puede ir por la vida, es como andar hablando de los ex, ¿cierto? No puede hacer ese tipo de cosas, hay que cuidarse, son formas que hay que respetar en política. Yo creo que yo tengo mucho cariño a Sebastián, así que no voy a hablar mal, o sea, no voy a hablar, yo creo que hay algunas cosas, también depende de los grupos con los que se junte. Yo creo que hay ciertas compañías a Sebastián que no le hacen muy bien. Estoy pensando principalmente en uno que cada 5 segundos le quita la vocería, como el señor Santa Cruz. Pero yo creo que no, en general no tiene que quedarse callado, partir en silencio y ser respetuoso con quienes forman una alianza. Y quería ahora recordar el punto, cuando, por ejemplo, en el caso de nuestro presidente, genera un programa de campaña y pone un programa de campaña para toda la ciudadanía para que vayan a votar y termina cumpliendo el 15 o el 10% del programa de campaña, entonces ¿de qué estamos hablando? Entonces, bueno, ahora hay situaciones que cambian también, o sea, yo pienso en el caso de Bachelet, Piñera, o sea, hay situaciones que... Estoy de acuerdo que no puedes cumplir el 100%, COVID, exactamente, el social. el 100%, pero por ejemplo, no sé, por el tema de la AFP, cuando dice que va a ser un programa para hacer one click, cambio de multifondo, y después te genera un proyecto que te lo reprime y que te dice que tienes que ir de uno en otro para agarrar los cambios del fondo A al fondo B, para poder sacarlo, para distribuirlo a empresas nacionales y que te demore 120 días poder llegar a ley para protegerte, me parece que es un completo despropósito a lo que él puso con su programa de campaña. Eso entre una y otras cosas. Y eso no depende de los problemas de la pandemia ni del estallido social. Eso para poner un punto nomás. Porque, por ejemplo, Piñera ganó prometiendo que iba a bajar los impuestos, algo bastante derecha y muy FPP, algo que yo hubiese defendido, voté por él en segunda vuelta. No lo hizo, lo dijo en su primera... No había estallido social, no había nada. Dijo que había mentido básicamente en campaña. A mí ahí ya se me cayó Piñera hasta lo del matrimonio igualitario, que volví a ser más o menos piñerista. Yo, en todo caso, a mí me encantaría que el 18 de julio se dieran 3 cosas simbólicas que a mí me pasarían muy importantes. Primero, bueno, a mí me encantaría que ganara Sichel a Lavín, sobre todo por lo fuerte que es cerrar un ciclo de gente que estuvo que... Y para mí, Lavín tiene que perder esta primaria, sobre todo él votó por el sí. Él lleva 20... Yo era niño cuando estaba en la tele. O sea, él estaba... Esa es su quinta candidatura, yo creo, ¿no? Yo creo que tiene que perder y que gane Sichel. A mí me encantaría. Segundo, me gustaría que le ganara que le ganara Boric. Todavía estamos esperando que vote. Que Boric le gane a Jadwe también sería una cosa simbólicamente súper importante. Yo creo que ya más o menos le ganó en la convención constituyente con sus candidatos 2-0. Así que yo creo que si esto se repite, sería también un tremendo gesto para decir que los extremos, los autoritarismos, los populismos no son la medida. A mí me encantaría una segunda vuelta entre ellos dos. Y tercero, también me gustaría que Briones porque son como 3 primarias. Está también el tercer lugar, ¿cierto? Que Briones le ganara a Desborde. Sobre todo por una cosa del liberalismo contra el... ¿Vieron ayer el debate de Boric con Jadwe? Una parte hasta que me quedé dormida, sí. Con respecto al tema de lo valórico, ¿qué te parece la pregunta que sacó Roncha en Twitter, en todos lados, de Santiago Pavlovich, con respecto a los temas, al tema de salud mental de Boric? ¿Te parece correcto? ¿No te parece correcto? Me parece que fue quizás el mejor momento del debate para Boric. Sí. Creo que la pregunta fue asertiva, fue un poco incómoda para los que escuchábamos. ¿Por qué? Porque no estábamos, y esto por eso Boric lo saca muy bien. Se ve como incómoda
porque no estamos acostumbrados en Chile a hablar de temas que deberían empezar a conversarse. Y eso es lo que uno empieza como a generar esa empatía como con él, oye, ¿cómo él se lo va a tomar? Porque es complejo, pero la verdad es que como se lo toma él, es como nos deberíamos tomar como país Todos. este tipo de situaciones, o sea, este tipo de temas que son tan trascendentales como la salud mental y que hoy día, más encima, con una pandemia que ha generado un perjuicio y un daño tremendo a la salud mental, a las depresiones, a los suicidios, etcétera, es un tema que tenemos que ponerlo como dentro de los prioritarios. Así que me gustó mucho la respuesta de Boric, creo que fue su mejor momento, lo acerca a la ciudadanía y fue un acierto la pregunta. Laura, ayer después vi un rato y me pareció, lo anoté de nuevo que se me había olvidado, no hay preguntas tontas sino respuestas tontas, me pareció bien, pero hubo harta gente que le molestó lo que preguntó y lo encontraba absolutamente normal conocer quién te puede gobernar. Pues. Porque justamente como dice Ignacia, estos son temas tabú que en Chile no se hablan y no se mencionan y una gran porcentaje de la población los vive. ¿Ah? Y digo los vive y no los sufre porque los vive, son parte de la diversidad del ser humano. Todos los seres humanos tenemos Neurodiversidad. obvio, forma parte de lo que somos todos los chilenos y lo ocultamos porque está bien tener diabetes, pero no está bien ser bipolar o tener trastorno obsesivo compulsivo. Me parece que estuvo, o sea, yo quiero además declarar mi amor por Boric. Yo me enamoré de él cuando él declaró que era TOC hace unos años atrás. O sea, lo encontré que era, además para quienes hemos vivido de cerca este tema, lo encuentro que es tremendamente emancipador, o sea, es liberador para los que hemos a lo mejor entre comillas sufrido del prejuicio, del estereotipo, de lo que el entorno le puede hacer a una persona cercana a uno, un familiar, y me parece que es tremendamente liberador lo que él hizo, lo que hizo ayer. Estuvo bien la pregunta de Pablo, yo creo que él trató de hacerlo con cuidado, después le sacaron la mugre en Twitter, pero no era su intención. Él es un periodista serio, no tengo por qué desconfiar de cómo quiso preguntarlo, y me parece, además que son debates que en otros países se dan hace mucho tiempo. Usted está en condiciones, en situaciones de estrés, Que es lo más normal, pues sí. por Dios, o sea, yo no creo haber vivido mayores estrés en dos momentos de mi vida. Cuando fui ministra, pero siempre era bastante más joven, y cuando fui vicepresidenta del partido que ella ahí, yo creo que, no sé cómo está la Ignacia ahora, pero yo tuve aneurisma cerebral, de todo cuando fui vicepresidenta, porque es la peor pega que puede haber, dirigir un partido, estar en la cabeza. Y claro, la pregunta es súper pertinente. ¿Puedes controlar el estrés que provoca el saber de inmundicia, de embarras que van a quedar, de gente que va a sufrir, de que no va a poder cumplir con temas? O sea, me pareció absolutamente ubicada la pregunta de Pablo y la respuesta de Boric. Además que, perdón, aparte de la palabra Luca, que la gente, volvemos a la calle, que gana 3 gambas y tiene que hacer magia para el kilo pan y la mantequilla, vive estresado todo el día, entonces también quiere saber cuál es el nivel de estrés, porque para uno el nivel de estrés son comprar el kilo pan y cómo le hay a los cabros chicos. Entonces, no que le vengan a decir para qué tenéis tantos cabros chicos, sino que por qué es tan caro el kilo pan o por qué de repente es caro el salmón, que digo yo, el pescado. No, es que son distintos niveles. Sí, yo por lo menos entiendo, desde mi experiencia son distintos niveles pero de la gente estrés. quiere saber eso, De pero eso era estrés, importante, a eso voy yo. Sí. La gente quiere saber eso también, porque estamos... El toque queda a las 12, me voy de carrete hoy día, cambia, acaba de cambiar, toque queda a las 12 hasta las 5. Ah, no te puedo creer, Así que, bien, nosotros que Lucas, somos- estás... No, por fin. No puedo hacer el comentario en pantalla. Lucas está feliz me porque van a es un retar. libertario. Lo que pasa es que Lunes a las 8. se puede decir... lo que pasa es que yo encuentro que, con todo el respeto del mundo, lejos la mujer más guapa del gobierno es Catherine Martorell, que estaba por ahí recién. Es Entonces, muy guapa, muy guapa. Haría cadena nacional con ella todos los días, muy guapa. con todo el respeto, porque a mí me da terror decir el piropo después. en este momento. No, pero ella es muy guapa. Lo digo con mucho Y respeto. ha manejado muy bien su cargo. Lo mismo que la doctora lo ha Daza. administrado correctamente. Lo mismo que la otra vez. Yo encuentro que, perdón, la doctora Daza. Lo es mismo, doctora pues, Daza extraordinario. es total ella. Sí. Yo la admiro muchísimo, me encanta. O sea que si Es cambia como de sobria, gobierno... tiene algo como Es lo de muy la sobria. Valladares. ¿Cómo se llama? En un- Republicana, Gloria. que- En que es un, como- en un mundo perfecto de país, si Muy cambiamos comunicadora. de gobierno a la izquierda, lo correcto sería que quienes han estado en temas de pandemia tratando esto y va a seguir, Pudiera con la doctora Daza, acompañar, debería obvio. seguir. Eso debería ocurrir en un mundo perfecto de país. Para seguir la continuidad, sería bonito. Sería un bonito gesto. Pero no- Con algunos ha pasado, ¿no? Sí, yo no creo que pase con No París. creo que pase. pero- Bueno.
Lucas, Sí, la pregunta, que nos salimos un minuto, yo sé que estás contento con el toque y todo el tema, pero ¿te pareció bien ayer el debate? Sí, yo me sumo a lo que dice Laura y la Nacha con respecto la pregunta me pareció asertiva, dura, pero justa. Y la respuesta fue brillante. Yo creo que se ganó un poco el corazón de Sí. todos los que escuchamos eso. Y me parece bien ahora, en todo caso, con lo que decís de los momentos de estrés siendo ministro. O sea, es que se nota, y no se puede, en esto no se puede mentir, que es los presidentes y los ministros cuando entran y salen envejecidos, así Sí. la foto antes y después, o en Estados Unidos, Obama, en Chile también. O sea, se nota mucho. Mucho. Y los diputados se mantienen jovencitos. Ser diputado, ser senador, Lo que parece pasa que es es lo bueno. Como que a mí me se gustó mucho una conservan. vez que le preguntaron a la ministra de la Mujer del siguiente, o el primer gobierno de Piñera, le preguntaron qué era lo más difícil de ser ministra. Ella dijo la permanente exposición. Entonces el mayor estrés tiene que ver, una, con la pega que yo siempre he trabajado harto, así que pega mucho trabajo, mucho. Yo estaba en el, Ministerio de la Mujer, el tema de ¿Está violencia. preparada para el nuevo ministerio usted? No, mucho. Pero el tema de la exposición, y por eso yo recuerdo cosas pequeñas como estar con los dos niños que tenían 6 y 10, agarrándose el moño en el Jumbo, en esa oportunidad. Ahora compro más barato, pero en ese tiempo iba al Jumbo y se revolcaba en el suelo, y que la gente, sin conocerte tanto, mirara a los niños lo que están haciendo, y porque son es tu espacio privado. Y la otra cosa, que miraran en el carro lo que comprabas. Eso era una de las cosas más fuertes, porque no hay espacio de intimidad. O sea, yo ahora comprendo por qué mucha gente deja de ir y esta otra sensación de no cometer un error, porque si cometes un error te puede embarrar a personas. No, nada, en ese tiempo no existía funa siquiera, es que podía embarrar a una persona. O sea, el tema del Transantiago fue un nivel de violencia, porque estábamos embarrando la vida. Entonces, es muy estresante. Yo no sé cómo lo hace. El propio Piñera está muy Juan Carlos envejecido. Lucas, tengo que preguntarle, o sea, ¿está preparada para ser ministra de nuevo? ¿Está preparada? No, ¿por qué habría de ser? Tú No sé, dices yo porque digo. vamos a tener un candidato que va a ganar esta coalición. Creo yo. Ya Ana Proboste, dices tú, pero me contaron no. que hoy día de la mañana no quiso hacer Yo ninguna no, yo ¿No le es tengo- candidata? Pero ¿por qué me desvía la pregunta? Si No es hubiese candidata. otro Quiere gobierno, ser ministra. ¿estaría para ministra usted? Es un honor tan alto que yo no creo que ninguna persona se pueda Muy bien, negar así a me cumplir gusta un- que respondan. Está Juan Yo Carlos quería, Lucas, importante. yo quería agregar que recuerdo cuando, pero no me puedo acordar del nombre, el ministro de Bachelet, que cuando entrevistaron a la señora, dijo: yo entregué a un marido guapo y me lo devolvieron todo canoso. No, y No, bueno, y no con la, me Oye, puedo y con acordar la presidencia y vicepresidencia del que partido. fue ministro de yo con la Economía, después presidencia de partido- Educación. Ay, ¿cómo se No, llama? Cortázar no creo. No. Yo- Que- una hoy no me anécdota puedo acordar súper el cortito nombre. que... Pero bueno, dale, cortito, la- El porque único, después el le único viene- que salió le viene el mejor minuto fue libre. Andrés Velasco, que era guapo a la Sí. entrada y guapo a la salida, pero los no, demás eran todos- no, Yo tuve un Viene- amigo, viene- no puedo decir su viene. nombre, tenía un amigo que era diputado y después fue presidente de partido y le preguntaba, y en un momento yo le dije, ¿cómo estás con la presidencia del partido? Me dijo, no, weón, terrible, weón, primera vez que tengo que trabajar en mi vida, yo era diputado, no estoy acostumbrado a trabajar. No, los decía. diputados. Y yo Lo que siento hacen más bien es retocarse a través del tiempo. Yo, la Ignacia, verdad, te voy que a no decir sé. algo. No, como presidenta de partido, de verdad quiero decir que genera muchísimo estrés. Y sabes lo que, agregando situaciones más de la exposición, porque bueno, en el caso mío yo no estoy quizás tan expuesta, pero el nivel de estrés que genera el manejo de los conflictos humanos. Yo creo que eso, No me el puedo acordar del desgaste nombre. Izaguirre. de que Izaguirre. el presidente regional, él no me consideró, yo creo que esa cuestión es una parte súper masculina, como, no, es que no me consideró, entonces se pelea con este, o sea, los conflictos humanos porque no te consideran y porque te fue a la reunión y no lo invitó a este, entonces yo creo que eso genera hay que tener una paciencia tremenda y la verdad, las negociaciones también por los cupos, olvídate lo que fue, siendo la única mujer negociando en la mesa con la unidad constituyente, que eran puros hombres de presidente y puros Oye, hombres de sí. secretarios generales. O sea, a mí No. me tocó como única mujer de la mesa negociar cupos, siendo el partido más chico, no olvídate. Que es Muy súper estresante. importante. Y por Vamos a ir al hombres que minuto llevan como libre. 1000 años en política. Vamos a ir al minuto libre de ustedes, sí, para señalar una cosa antes. El ministro Izaguirre fue el que dijo Sí, eso. la del, cual, señora los del patines. ministro Izaguirre del cual yo... dijo: entregué un marido bello y me devolvieron un viejo canoso. Del cual Eso tenemos- eso fue lo que dijo, o más o menos fue lo que. Yo tengo fue una lo que dijo relación la señora. paralela con el ministro Izaguirre, ¿sabías tú? ¿Sí? Sí, porque el ministro Izaguirre tiene una paciencia tremenda con su mami. ¿Ya? Ah, sí, una No, tremenda. o sea, perdóname, ella tiene paciencia contigo, no seas abusador. Gloria y Delfina Guzmán, ahí están ahí, Ahí en la está, par. yo digo nomás. Vamos con los minutos libres, vamos a partir con ustedes. Pues ahí, don Juan Carlos Ávila, su minuto libre. Viste que estamos bien coordinados, nos saltamos Ok, las pastillas, bueno, que hoy día teníamos las pastillas políticas, espera, donde íbamos a comentar
que la asesora de Katy Barriga se denunció ayer que la habían pegado 2 veces, que es la Katy Barriga en el municipio de Maipú, y que por eso estuvo con licencia. Así que vamos a tratar eso más adelante. Los golpes de la... Se ve tan simpática la Katy Barriga y le pegó a la asesora dos cachetadas. Juan Carlos, tu minuto libre. Me Cronometrado. parece muy desafortunado el golpe fuerte o de las declaraciones fuertes del candidato Jadwe hacia las pymes, sobre todo a las micro y pequeñas empresas. Yo entiendo que hay que mejorar absolutamente los sueldos de los trabajadores, pero golpeando fuertemente a la pyme y violentándola con un cierre si es que simplemente no se cumple, yo creo que eso fue un despropósito. Muy distinto sería que pudiésemos partir primero con las reglas del juego con respecto a las grandes y los grandes conglomerados, las grandes empresas, que por ejemplo golpean mucho a las pymes porque pagan a 120 días y no pagan mes completo. ¿Qué hacen las pymes? Tienen que pedir mucho crédito, mucho préstamo para continuar el día a día. Esos créditos tienen intereses, esos intereses se pagan con la utilidad y así, etcétera, etcétera, etcétera. Y entrar más en un golpe hacia la pyme y menos en tratar de cumplirle a las pymes y exigirle que las grandes empresas, los grandes conglomerados paguen mensualmente a los 30 días sus compromisos, me parece eso que es lo más óptimo que necesita el país, y no golpear en este minuto de pandemia a la fuerza laboral que da aproximadamente, creo que 1.200.000 empleos en Chile. Antes del minuto a Lucas, darle las gracias a los que nos han escrito. Me escribió la Yoya, saluda a la Yoya. Checho García, hacía la alusión a lo que tú dijiste, Juan Carlos. Andrés Zúñiga también, además, se le vio sin mascarilla en el inicio de la convención constituyente. Gustavo Toro, a todo esto habíamos tenido a Gustavo Toro y me está mandando saludos. Saludos, Gustavo, gracias por vernos. Lo tuvimos acá entrevistado acá, Laura Gustavo. Sí, grande Gustavo. Vamos a estar con él yo de apoderada, mi querido candidato al domingo. Sí, lo hemos tenido 3 veces Radio Tachi, Gustavo, así que nos manda saludos también. Saludos a Lauricita González. Así que, y lo otro, saludo a mi querida amiga Gloria Gavilán César, un beso gigante. Su hijo Antonio estuvo conmigo de los 10 años en mi escuela de fútbol. Hoy día va a jugar contra Colo-Colo por la Copa Chile defendiendo a Palestino. Así que para él un beso gigante después de años trabajando. Se ganó el puesto ahí en Palestino. Un beso para ti, Gloria, y para el Toño. Lucas, tu minuto libre. Sí, con respecto al tema de que salía con Katy Barriga ahí a la palestra, a mí me preocupan en general este liderazgo que van agarrando estos alcaldes cuando pasan a presidencial. Estoy pensando en la misma Katy Barriga, que sonó en algún momento presidencial, y ahí cayó, pienso en Lavín y Jadwe, que de alguna forma han agarrado un tono, ¿cierto?, muy autoritario, porque parece que los parlamentarios, los ministros saben tratar mejor o con alguien de arriba o con alguien de al lado, pero los alcaldes se acostumbran a ser un poco feudales, reyes, y cuando pasan a presidencial piensan que todo es así. Lo digo por Chap, lo digo por Osandón, lo digo por la Katy Barriga, Sí. lo digo por Lavín, lo digo por Jadwe. Sí, es Y correcto. en esa misma línea a mí me preocupa mucho el tema de la ley de medios de Jadwe, porque justamente es lo que emana de esa misma lógica. A ver, acá yo mando de arriba, yo voy a empezar a decir, voy a designar soviets para ver qué medio me gusta, cuál no, si son diversos o no, y eso me parece tremendamente peligroso. Y probablemente esa peligrosidad no se la quiero atribuir a su partido, a su ideología, sino quizás a demasiado tiempo siendo alcalde, ya que Lavín tiene esa frase de el presidente con pinta de alcalde. A mí me parece que más resta que suma, porque por ahí va el populismo. Daniel Jadwe, yo lo contacté, hablé con él. ¿Y? Quedó de venir, me pasó a los asesores porque somos medio independientes y todavía no viene. Yo Y te espero expropió la radio. que llegue Daniel y está, así como invité también a Lavín, invité también a Sichel, he invitado a varios. Hay algunos que vienen y contestan de inmediato. Lo otro, con respecto a los 120 días, darle un abrazo gigante al alcalde de Vicuña, don Rafael Vera, uno de los pocos amigos políticos que tengo, que arma cosas y de inmediato él cancela los eventos a la gente que va a trabajar. Su minuto libre, señora Laura Albornoz. Mire, yo diría que en primer lugar estoy muy decepcionada del traspaso de mando de algunos municipios y alcaldías en Chile, que pareciera ser, como dice muy bien Luca, de propiedad de quienes los gobiernan. Ha sido vergonzoso la falta de computadores, de teléfonos. Ayer descubrieron una bodega llena de peluches que no fueron entregados. Esto es directamente malversación de fondos públicos. Espero que la Contraloría actúe con la máxima diligencia y probidad. Me parece impresentable que se dejen cerradas las puertas. Esta
finalmente son todos bienes que pertenecen a todos los chilenos. Y la verdad que no hay quien pueda denominarse demócrata y republicano si no entiende que nada de lo que nosotros tomamos o usamos durante la gestión como autoridades nos pertenecen y podemos tomarlo como parte nuestro. Entonces ha sido vergonzoso porque se dieron a conocer, pero pasó como piola. Esto debería ser motivo de escarnio público. Yo recuerdo que cuando se recuperó la democracia, la moneda estaba... No había ni alfombra, esto lo dijo Belisario Velasco y Patricio Elwin, no había ni alfombra, y me parece a mí que es una vergüenza que esto pueda pasar en un gobierno local con el protagonismo además que han tomado. Entonces pediría efectivamente mucha atención, la alternancia en el poder en democracia es un valor y esto tiene que ser respetado y cumplido a cabalidad. Con respecto a lo de Laura, dos cosas. Lo primero, el tema de la orden de compra, lo que salió con respecto al tema de la Convención Constituyente y los 450 millones de pesos que costó, incluyendo el IVA. Que yo tengo acá la orden de compra que decía 378 millones de pesos. No se especifica, porque en la orden de compra no se especifica todo lo que se hizo, pero el tema es que son 450 millones de pesos. Salió en una radio hablando el detalle de lo que se refería y no consistía en nada de ni computadores, ni micrófonos, ni videollamadas, ni nada, sino que era básicamente pasajes, estadías, de amplificación y un montón de cosas, pero no tenía que ver específicamente con los problemas. Sí, 450 millones de pesos. El día lunes. Y lo otro que Álvaro no le cortó en el minuto a la Laura porque tiene acción en la Laura en el programa. Entonces ahorita le dejo seguir. Con minuto 20. Ignacia. Un poco siguiendo la línea del también el cuidado de los recursos públicos, me quiero pasar a cómo tiene que ver con el funcionamiento del Estado y aprovechar de visibilizar lo que tan comentado fue esto de la Convención Constitucional de este funcionario, que no era funcionario, que era un asesor de SECPRES, que no realiza su trabajo y que además tenía un sueldo bastante alto, creo que se habló de 7 millones, qué sé yo. Yo yo he sido funcionaria pública, he estado trabajando en cargos técnicos y he podido ver cómo desde primera línea, con mis muchos compañeros, de cómo muchas veces llegan a estos gabinetes una serie de asesores sin experiencia, sin las competencias para el cargo, con unos sueldos muchísimo más altísimos de aquellos que trabajábamos en segunda o tercera línea en cargos más técnicos, y cómo muchas veces teníamos que estar constantemente como dando el apoyo técnico a estos asesores de gabinete. Entonces, como hoy día estamos replanteándonos tantas cosas, hay que también replantearnos de cómo funciona el Estado. Sí. Y a veces el Estado y el funcionario público es muy desvalorizado en comparación a cómo los gobiernos son muy grandes. Quizás como de donde tendríamos que mirar este problema es que el gobierno no sea tan grande, no tanto el Estado. O sea, el Estado... Tiempo. Bueno, eso. Pero los gobiernos traen a mucha gente y esa gente no siempre tiene esas preparaciones. Yo creo que por ahí tenemos que poner el foco también. Les quiero dar las gracias por habernos visto en el día de hoy. Brisa González termina de escribir acá. Siempre laurista, me pone acá. Mis saludos siempre a Laura. Así que ahí te manda saludos. Quiero dar las gracias a todos los que nos ven en vivo, a los que nos ven en las reproducciones. Próximo jueves espero tener en el panel. Ignacia, usted está invitada, si es que quiere estar con nosotros el jueves, en la previa de las elecciones, y pronto además, como ya va a pasar esto, después podremos programar algo fuera del estudio. En la previa de las primarias, el próximo jueves. Qué entretenido. Así que ahí nos vamos a estar viendo. Álvaro Guerrero, los controles. Mañana nos vemos a las 12 con doble amarilla. Vamos a hacer apuesta, además. Para que estemos. Hay un abrazo gigante. Sí. Nos vemos. Chao.